Y si algunas de las miradas más puras del cine de oro no se grabaron con inspiración, sino con el corazón hecho trizas y la conciencia adormecida, porque detrás del brillo, ese México filmado entre 1936 y 1956, cuando la industria vivió su auge más legendario, también existieron jornadas interminables, presiones inhumanas y silencios que el público nunca vio. El cine de oro escondió historias, y algunas no hablan de romance, ni de glamour, hablan de cuerpos llevados al límite y de remedios que prometían calma, sueño o fuerza, a cualquier precio. Hay casos documentados que estremecen, como el de Miroslava Stern, cuya muerte en 1955 fue atribuida por las investigaciones a una sobredosis de barbitúricos. Si esta historia te mueve algo en el pecho, suscríbete a Archivos TRA y activa la campanita. Aquí recordamos lo que el tiempo quiso maquillar. No te vayas, porque entre lo que se confirmó y lo que la prensa de entonces dejó entre líneas, hay un nombre que todavía duele pronunciar: Miroslava Stern. Y si la belleza más inolvidable del cine mexicano no estaba actuando tristeza, sino sobreviviéndola, toma tras toma, con el alma anestesiada, Miroslava Stern fue la clase de actriz que no necesitaba levantar la voz para dominar la pantalla. Le bastaba una mirada quieta, como si en esos ojos hubiera una guerra que nunca terminó, y mientras el público la veía como un símbolo perfecto, la prensa de la época reportó que estaba enferma de los nervios, deprimida, y que recibió atención médica por ese estado. En 1955 filmó Ensayo de un crimen, también conocida como La vida criminal de Archibaldo de la Cruz, escrita y dirigida por Luis Buñuel, donde interpretó a Lavinia junto a Ernesto Alonso. Esa película fue la última que filmó. El propio recuento de la cinta señala que Miroslava murió 2 meses antes del estreno. Y lo que vuelve todo más oscuro es que el cine, por dentro, no se detenía por el dolor, seguía girando como maquinaria, incluso cuando alguien ya estaba quebrándose. La prensa también registró el final con una frialdad que todavía corta. El 9 de marzo de 1955, Miroslava fue hallada sin vida en su casa, y se informó que ingirió un barbitúrico. No hace falta inventar nada. Con ese dato basta para entender el clima de aquellos años, donde el descanso a veces venía en forma de pastilla, y donde la calma podía convertirse en sentencia. Y ahora quédate, porque la siguiente historia no es la de una tristeza silenciosa, es la de una mujer que el público creyó indestructible, una diva que parecía tener el control absoluto, pero que, según documentos y memorias de época, también aprendió a sostenerse con ayuda química para no quebrarse frente a la cámara. Silvia Pinal. Dicen que la perfección no tiembla, pero ¿y si solo aprendió a temblar en silencio, cuando nadie miraba? Silvia Pinal Hidalgo nació el 16 de septiembre de 1931 y murió el 28 de noviembre de 2024, y su carrera atravesó la época de oro y más allá, hasta convertirse en un símbolo cultural. En los años 60, su nombre quedó unido a Luis Buñuel. Protagonizó Viridiana 1961 y después El Ángel Exterminador 1962, 2 películas donde su rostro parece sostener el peso moral de la historia con una calma casi sobrenatural. Esa calma, esa forma de controlar el gesto para que el público no vea la grieta, es precisamente lo que alimenta las versiones de Camerino. No existe una prueba pública definitiva que permita afirmar, como hecho, que Pinal filmara dopada. Lo que sí es real es el contexto industrial que ella misma atravesó, rodajes extensos, disciplina brutal, y una cultura que exigía lucir impecable aunque el cuerpo pidiera auxilio. Y cuando una actriz está obligada a rendir como máquina, el set termina normalizando lo impensable. Aguantar se vuelve parte del oficio, y pedir descanso se vuelve una debilidad imperdonable. Por eso, con Silvia Pinal el secreto no es una sustancia concreta, es algo peor, la sospecha de que incluso las divas más fuertes tuvieron que pagar un precio invisible para seguir funcionando. Y quédate, porque la siguiente historia ya no vive en el terreno de lo que se murmura, es un hombre marcado por un final joven, abrupto, y una tragedia que dejó al país mirando la pantalla como si el destino hubiera cortado la película a mitad de escena. Blanca Estela Pavón. ¿Y si la inocencia más famosa del cine mexicano no era un estado del alma, sino un papel sostenido a pulso, hasta que el cuerpo ya no pudo? Blanca Estela Pavón Vasconcelos nació el 21 de febrero de 1926 en Minatitlán, Veracruz, y murió el 26 de septiembre de 1949 en un accidente aéreo cuando el avión se estrelló cerca del Popocatépetl, viajando junto a su padre. Tenía 23 años, y aún así ya era un rostro grabado en la memoria popular, especialmente por nosotros los pobres 1948, donde aparece junto a Pedro Infante. En pantalla, su personaje podía quebrarse con una lágrima limpia, pero fuera de cámara, la historia real es todavía más brutal, la velocidad con la que la industria devoraba a sus estrellas. Del lado oscuro, sobre ella se han repetido versiones de set sobre agotamiento extremo y ayudas para sostener jornadas imposibles, pero esos detalles,
tal como se cuentan en rumores, no quedaron documentados de forma sólida y verificable, así que conviene mirarlos como parte del mito que rodea a una carrera demasiado corta. Lo que sí es irrefutable es el contraste. La chica que el público veía como esperanza terminó convertida en noticia trágica, y el cine siguió filmando como si nada, porque así funcionaba aquella fábrica de sueños. Y quédate, porque la siguiente historia cambia el tono. Ya no es la dulzura rota, es el poder absoluto, una mujer convertida en leyenda viva, cuya energía parecía no agotarse nunca, hasta que uno se pregunta qué había detrás de esa resistencia que nadie más podía imitar. María Félix. Y si el secreto de la doña no era que nunca se cansaba, sino que jamás permitió que el cansancio se le notara. María de los Ángeles Félix Guereña nació el 8 de abril de 1914 en Álamos, Sonora, y murió el 8 de abril de 2002 en la Ciudad de México, convertida ya en mito vivo del cine mexicano. El público la llamó la doña, pero ese apodo no era solo glamour, era una sentencia, porque a una diosa no se le permite caer, ni siquiera cuando está sola. En Enamorada 1946, dirigida por Emilio "El Indio" Fernández, María Félix interpretó a Beatriz Peñafiel frente a Pedro Armendáriz, y ahí quedó grabada como la mujer indomable que no pide amor, lo pone a prueba. Años después, en La Cucaracha 1959, compartió pantalla con Dolores del Río en una producción de Ismael Rodríguez, y esa película se volvió también un punto de reunión para dos leyendas que el público juraba enemigas, aunque varias fuentes señalan que de esa supuesta rivalidad nació una amistad. Ahora viene lo que se susurra. En torno a María Félix existen relatos de pasillo sobre energía inagotable y resistencia sobrehumana, y con eso, inevitablemente, aparecen insinuaciones de ayudas químicas. Pero esa parte, las sustancias, las dosis, los detalles exactos, no está documentada de forma sólida en fuentes biográficas generales, y cuando no hay prueba, lo único digno es nombrarlo como lo que es: mito, rumor, atmósfera de época. Lo verificable es otra cosa, y aún así duele, que el sistema del cine, en su era más productiva, exigía perfección constante y castigaba la fragilidad como si fuera un pecado. Porque el verdadero estimulante de la doña tal vez fue el más cruel, la obligación de sostener el personaje incluso fuera de cámara. Y cuando una mujer entiende que su imagen es una industria, aprende a no pedir auxilio, aprende a brillar, aunque por dentro esté pagando el precio. Y no te confíes, porque la siguiente historia no trata de una diva de hielo, la siguiente es fuego y cuerpo, rumba y vértigo, una mujer que bailaba como si se le fuera la vida en cada paso, y quizá, en cierto modo, así era. Ninón Sevilla. ¿Has visto una rumbera moverse como si el cuerpo no conociera la palabra cansancio? Entonces ya sabes por qué, en los foros, Ninón Sevilla no era solo una actriz, era un relámpago, y nadie pregunta de dónde viene la electricidad cuando la cámara está capturando oro. Ninón Sevilla, Emelia Pérez Castellanos, nació el 10 de noviembre de 1929 en La Habana y murió el 1 de enero de 2015 en la Ciudad de México, recordada como una de las grandes reinas del trópico del cine de rumberas. En 1950 protagonizó Aventurera, dirigida por Alberto Gould, una película hoy emblemática del género, donde su personaje queda atrapado en un mundo que la arrastra sin pedirle permiso. Y en 1951 encabezó Víctimas del Pecado, escrita y dirigida por Emilio "El Indio" Fernández, compartiendo protagonismo con Tito Junco. Ahora, lo confidencial. Alrededor de Ninón siempre flotó una idea que el público aplaudía sin cuestionar, que esa energía era infinita. Pero en una industria que exprimía cuerpos y horarios, esa energía también podía ser una máscara, café, desvelo, nervio, y el tipo de presiones que vuelve normal lo que debería ser alarma. De ella, como de tantas, se han contado historias de set sobre ayudas para rendir, y cuando no hay fuente sólida que lo pruebe, lo correcto es decirlo como lo diría la gente del cine: se murmura, se comenta, se sospecha, porque la verdad completa rara vez quedó escrita. Lo que sí está documentado es el tipo de personaje que le tocaba cargar. En Víctimas del Pecado, su papel vive entre cabaret, melodrama y sacrificio, en una historia donde el exceso emocional no es adorno, es el lenguaje de la película. Y ahí está el punto. Cuando alguien baila así, noche tras noche, toma tras toma, a veces no está mostrando placer. Está mostrando resistencia. No te vayas, porque la siguiente mujer también era fuego, pero con un detalle aún más peligroso. Trabajó bajo la sombra de Juan Orol, el director que podía convertir el caos en estilo, y el estilo en condena. ¿Listo para el nombre? Rosa Carmina. ¿Y si el verdadero combustible de ciertas estrellas no era una sustancia, sino un hombre detrás de la cámara que convertía el cansancio en estética y el caos en espectáculo? Rosa Carmina Riverón Jiménez nació el 19 de noviembre de 1929 en La Habana, y fue una de las figuras esenciales del cine de rumberas en México, recordada también por el apodo de Su Majestad la Rumba.
Su entrada al cine mexicano estuvo ligada a Juan Orol, y con él protagonizó Tania, la Bella Salvaje, película producida, escrita y dirigida por el propio Orol, estrenada en 1948. Y aquí es donde el relato se vuelve confidencial. En ese universo de cabaret, melodrama y rodajes que parecían no terminar nunca, el set aprendía a normalizarlo todo con tal de que la toma saliera. Cuando una actriz es filmada como mito, cuando su cuerpo es el centro del negocio, lo humano se vuelve un estorbo, y el silencio se vuelve contrato. Hay un detalle que parece pequeño, pero revela mucho. Songa, el ángel diabólico 1958 fue pensada originalmente para que Rosa Carmina la protagonizara, aunque finalmente no ocurrió así. Eso significa que su nombre no solo era una rumbera más, era una apuesta industrial, una pieza que podía mover proyectos completos, y, a veces, también romperlos. Y no te relajes, porque la siguiente historia no es rumbera de culto. Es una mujer que cruzó de México a Hollywood con una mirada de acero, una actriz que aprendió a trabajar con el cansancio como si fuera maquillaje, y cuya vida parece escrita con puro filo. Katy Jurado. ¿Qué precio paga una mujer cuando decide no ser la musa, sino la fuerza? Porque Katy Jurado no solo actuó, se abrió paso a codazos en un mundo que, en esos años, no estaba hecho para que una mexicana reinara en Hollywood. Katy Jurado nació el 16 de enero de 1924 en Guadalajara, Jalisco, y murió el 5 de julio de 2002 en Cuernavaca, Morelos. En 1952, se convirtió en la primera actriz latinoamericana en ganar un Globo de Oro por Ig Non, Solo ante el peligro. Y en 1954 hizo historia otra vez. Fue la primera actriz latinoamericana nominada al Oscar por Broken Lance. Pero antes de esas alfombras, hubo sets cerrados, calor, humo, y películas donde la pasión se filmaba casi pegada a la piel. En México trabajó con Luis Buñuel en El Bruto 1953, donde interpretó a Paloma y compartió créditos con Pedro Armendáriz. Aquí es donde el mito nace. Una mujer así no podía permitirse apagar la mirada y por eso, alrededor de Jurado también circularon historias de resistencia química, pastillas, energía embotellada, remedios de camerino. Pero cuando no hay un registro sólido que lo pruebe, lo correcto es decirlo como se decía en los estudios, como rumor, como susurro, como sombra que acompaña a una carrera filmada bajo presión. Lo verdaderamente comprobable es suficiente para entender la herida. Fue una de las pocas actrices mexicanas con éxito sostenido en Hollywood, y aún así su vida terminó marcada por problemas de salud en sus últimos años. Y cuando una leyenda llega a ese punto, la pregunta ya no es qué tomó, sino por qué el mundo exigía que nunca se notara el cansancio. Quédate, porque la siguiente historia no es de frontera ni de premios, es de glamour europeo, de un cuerpo convertido en espectáculo, y de una calma fabricada a fuerza de tragos y sedantes. Sara Montiel. Hay divas que parecen hechas de mármol, pero en realidad son cristal sostenido con pulso firme, y Sara Montiel fue eso, una voz que sonaba a terciopelo, mientras por dentro aprendía el arte más difícil, no sentir demasiado. María Antonia Abad Fernández, Sara Montiel, nació el 10 de marzo de 1928 en Campo de Criptana, Ciudad Real, y murió el 8 de abril de 2013 en Madrid. Su figura se volvió un símbolo del glamour hispano del siglo XX. Cine, canción, y esa presencia de mujer inalcanzable que parecía no despeinarse ni cuando todo ardía. En Carmen la de Ronda 1959, dirigida por Tulio de Micheli, encabezó el reparto y compartió créditos con Jorge Mistral. Y ahí, entre vestuario, humo, focos y exigencias, nace el tipo de rumor que nunca llega al cartel, que algunas divas no se sostenían solo con disciplina, sino con calma fabricada, con algo que apagara el temblor para que la cámara no lo delatara si eso fue cierto o no en su caso, solo lo sabe el círculo íntimo, pero lo que sí queda claro es el ecosistema, un oficio donde el cuerpo debía obedecer aunque el alma pidiera tregua. No te muevas, porque lo siguiente ya no es Europa ni alfombras, es el set mexicano volviendo a apretar la garganta. La siguiente mujer era deseo puro en pantalla, pero en los pasillos se decía que su energía tenía un precio, y que ese precio le estaba empujando hacia un abismo que nadie quiso mirar. Lilia Prado. ¿Y si el deseo que el cine vendía como fantasía era, en realidad, cansancio disfrazado de luz? Leticia Lilia Amezcua Prado, Lilia Prado, nació el 30 de marzo de 1928 en Zaguayo, Michoacán, y murió el 22 de mayo de 2006 en la Ciudad de México. Fue un símbolo sexual de los años 50 y trabajó con Luis Buñuel en varias ocasiones, incluyendo Abismos de Pasión 1954 y La Ilusión Viaja en Tranvía 1954, dos títulos donde su presencia parece tan natural que casi duele de lo humana. En el guión de la competencia se la menciona como si hubiera participado en las Poquianchis, pero ese dato no coincide con los repartos listados en fuentes Quetzaltebels. En el elenco principal de las Poquianchis no aparece Lilia Prado. Cuando un dato así se desliza,
Revela lo que esta serie está denunciando sin decirlo. La memoria del cine es frágil, y el mito a veces se escribe encima de la persona. Y ahora, el secreto contado al oído. En los estudios se repetía la idea de que Lilia podía encenderse en cámara como si nunca se agotara. Aunque fuera de cuadro su cuerpo estuviera pagando otra factura, no hay fuentes verificables que permitan afirmar, como hecho, un consumo específico de anfetaminas o estimulantes en sus rodajes. Así que esa parte debe quedar donde pertenece, en el terreno de se dice y documentos no públicos, no como sentencia. Lo verificable, y suficiente, es el contexto, jornadas extensas, exigencia estética y una industria que empujaba a muchas mujeres a sostener un personaje incluso cuando la realidad ya las estaba empujando al borde. Quédate, porque la siguiente historia sí está ligada a una palabra que pesa como plomo, cocaína, y a diferencia de los murmullos, aquí hablamos de un hombre que, ya fuera del cine de oro clásico, arrastró una fama pública tan intensa que parecía una película sin freno. Irma Serrano, la tigresa. ¿Y si el lado oscuro ya no estuviera escondido en un camerino, sino viviendo a plena luz, como una llama que todo el mundo ve, pero nadie sabe apagar? Irma Serrano, Irma Consuelo Cielo Serrano Castro, nació el 9 de diciembre de 1933 en Comitán de Domínguez, Chiapas, y murió el 1 de marzo de 2023 en Tuxtla Gutiérrez. Fue cantante, actriz y política, y el país la conoció como la Tigresa, un apodo que no sonaba a ternura, sonaba a advertencia. En su carrera cinematográfica, protagonizó La Martina 1972, una película que fue un éxito y que ella misma coescribió, como si necesitara dejar claro que también mandaba en la historia, no solo en la escena. Aquí el secreto cambia de forma. En torno a Serrano no todo se dice, hay episodios que sí fueron noticia y quedaron en registros periodísticos. En 1975, por ejemplo, medios han relatado la detención del narcotraficante Alberto Sicilia Falcón y su vínculo con propiedades donde se movía el grupo. En una historia donde también aparece el nombre de Irma Serrano en declaraciones y versiones judiciales citadas por prensa. Eso no prueba que consumía ni que no consumía, pero sí explica por qué su figura quedó rodeada de una nube densa, una mezcla de espectáculo, poder, excesos y sombras reales que sí tocaron su puerta. Y por eso, cuando hoy alguien asegura que filmaba drogada, el relato debe decirlo como corresponde, como rumor que flota alrededor de una mujer polémica, no como hecho cerrado. Lo verificable es que su vida pública estuvo marcada por controversias constantes, y que su personaje, la Tigresa, fue casi una forma de sobrevivir a sí misma. No te vayas, porque la siguiente historia vuelve al corazón del cine de oro clásico y a una figura que el público recuerda como la rumbera mexicana, una mujer que parecía flotar entre humo y luces rojas, y que, según la leyenda de Foro, se estaba sosteniendo con algo más que música. Meche Barba. ¿Te has fijado que hay bailes que no parecen coreografía, parecen fuga? Como si el cuerpo se moviera para no quedarse quieto en el lugar exacto donde empieza el dolor. Meche Barba, Mercedes Barba Feito, nació el 24 de septiembre de 1921 en la Ciudad de México y murió el 14 de enero de 2000 en la Ciudad de México. Fue una de las grandes figuras del cine de rumberas y según varias reseñas, suele mencionarse como la rumbera mexicana por excelencia dentro de un género dominado por estrellas caribeñas. En 1950 encabezó Amor de la Calle, donde aparece acreditada como protagonista en el elenco. Y ese dato, por sí solo, dice mucho. Para sostener ese tipo de cine, baile, melodrama, jornadas, humo, luces calientes, el cuerpo tenía que rendir como si fuera de hierro, incluso cuando era carne. Del lado oscuro, sobre Meche Barba se repiten historias de camerino sobre energía artificial y crisis fuera de cuadro, pero esas versiones no están respaldadas de manera clara por fuentes biográficas verificables, así que aquí solo caben como lo que son, rumor de época, niebla de set. Lo que sí se puede afirmar es el contexto que hace creíble esa niebla, una industria que empujaba a muchas mujeres a seguir, seguir y seguir, aunque por dentro ya estuvieran agotadas. Y aquí viene el mini cliffhanger que prometimos desde el inicio. La siguiente historia es la más perturbadora, porque no se trata solo de rendimiento o depresión, sino de una mujer cuyo final quedó escrito con una palabra que no perdona: asesinato. Marga López. Y si la historia más perturbadora no fuera la droga en sí, sino el momento exacto en que el cuerpo ya no da más, pero el set te exige seguir sonriendo, porque la película no puede detenerse. Marga López, Catalina Margarita López Ramos, nació el 21 de junio de 1924 en San Miguel de Tucumán, Argentina, y murió el 4 de julio de 2005 en la Ciudad de México. En plena época dorada, fue protagonista de Salón México, melodrama escrito y dirigido por Emilio "El Indio" Fernández, donde interpretó a Mercedes, una cabaretera que se rompe por dentro para salvar a su hermana. Esa película se filmó en Estudios Churubusco y se estrenó en la Ciudad de México el 25 de febrero de 1949,
y su actuación le valió el Ariel a Mejor Actuación Femenina 1950. Y aquí es donde el relato se vuelve casi insoportable, porque Salón México es, literalmente, una historia sobre fingir entereza mientras el mundo te devora, y por eso se volvió la escena más recordada de muchas memorias cinéfilas. En un ecosistema así, con jornadas largas y una industria que trataba a sus estrellas como maquinaria, no es raro que el mito popular le agregue amarga el mismo rumor que a tantas: algo para aguantar, algo para no quebrarse. Pero esa parte, si no está respaldada por fuentes biográficas sólidas, se nombra con la cautela que merece. La leyenda del set existe, sí, el dato confirmado es la presión brutal de la época, y el precio humano que cobraba. Porque lo verdaderamente perturbador es imaginarla caminando hacia cámara, con el rostro perfecto, mientras por dentro se juega una moneda al aire, si mañana se puede volver a levantar, o si el cuerpo va a cobrar la factura en silencio. Y ahora sí, si llegaste hasta aquí, ya viste el patrón, no eran divas de piedra. Eran mujeres reales sosteniendo un mito que el público necesitaba intacto. Hay historias que no se cuentan para escandalizar. Se cuentan para que la memoria no sea una mentira elegante. Porque durante la época de oro, ese periodo que convirtió a México en potencia del cine en español, también se construyó un sistema de estrellas donde la imagen era mercancía, y la persona, muchas veces, un detalle incómodo. Las cámaras capturaron sonrisas perfectas, pero no filmaron el cansancio, ni el miedo, ni la soledad de los camerinos. Y cuando hablamos de pastillas o ayudas, lo más importante no es el morbo, es entender el contexto industrial que empujaba a seguir produciendo, incluso cuando los cuerpos ya no podían más. En lugares como Estudios Churubusco, inaugurados en 1945 y parte esencial de esa maquinaria, se rodaron clásicos mientras la industria crecía con una urgencia que hoy cuesta imaginar. Si este archivo te dejó algo clavado en el pecho, deja tu like y comenta. ¿Qué actriz del cine de oro te duele más ver ahora con otros ojos? Y si quieres que sigamos abriendo estas carpetas sin gritar, sin ensuciar, pero sin callar, suscríbete a Archivos Trae y activa la campanita. Aquí recordamos lo que el tiempo quiso borrar. Porque lo que viste importa, no por el chisme, sino porque detrás del mito siempre hubo seres humanos.